antes de iniciar, pues muchas gracias, ¿no? Por aceptar la invitación a que nos platiques un poquito cómo fue tu internado de pregrado y pues veamos qué sale de esto, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo has estado, hermano? ¿Bien? Bien, no, bueno, antes que nada, pues gracias a ti por la invitación. Y pues es algo quizá importante o interesante para los que van para su internado. Ya aquí, aquellos que lo lleguen a ver, pues quizá lleguen a rescatar algún dato importante que les pueda servir para su proceso. Pero sí, Sí, y bueno, antes de iniciar, me gustaría decirles que, bueno, me presento, mi nombre es Jesús Méndez, y bueno, estamos aquí en el canal de Medic Plus, ¿no? Aquí va a salir la serie de podcast de Cuéntanos tu experiencia en el internado. Ya llevamos dos, ya vamos a grabar el tercero y bueno, ahorita pues el cuarto, ¿no? Aquí con el doctor Nacho, Nacho Pineda. Oye, hermano, y cuéntame, cuéntanos un poquito más de ti para que la gente te conozca. bueno, muy bien. Mi nombre es Ignacio Pineda, tengo 25 años. Estoy actualmente haciendo mi servicio social en Costa Rica. Bueno, la comunidad se llama Caristay, pero pertenece al municipio de Papantla. Pero lo más cerca es Poza Rica, vaya pues. Pero estoy aquí haciendo Ujú. mi servicio. Hice mi internado en el IMSS, en el Hospital General de Zona número 32 de Minatitlán, Veracruz. Ahí hice mi servicio hace un año exactamente. Pues en términos generales, ese soy yo. Ok. Oye, y cuéntanos cómo elegiste esa plaza. O sea, ¿tú ya tenías predestinado a qué plaza irte? O sea, ¿ya sabías que ese hospital en el que hiciste tu internado, pues era el que querías? La verdad, no. Pues como todos saben, todo es por promedios y bueno, conforme fue la lista y fue mi turno, pues me tocó ese hospital. Claro que lo elegí porque había más opciones, pero yo lo elegí más que nada por la situación del hospital, es decir, es un hospital de segundo nivel, que no había residentes, por lo tanto, para mí considero que es un plus que no los haya, porque te da más facilidades de poder intervenir en los procedimientos. Estás directamente con los adscritos, entonces tienes más posibilidades de hacer las cosas y aprender un poco más. Claro que con los residentes también aprendes, pero estás limitado en cuestión de procedimientos. Pero pues esas fueron mis opciones por las cuales elegí ese hospital. Quieras o no, eso es un plus, ¿no? Porque me ha contado el podcast anterior de que te dejaban, no sé, hacer procedimientos como poner un catéter venoso central o ya entrar como primer asistente en cirugías o cosas así, ¿no? Entonces está súper genial eso. Pero bueno, es más Sí, responsabilidad y más trabajo, ¿no? sí, en parte sí es un poco más de trabajo porque pues ahora sí que el trabajo lo sacas tú. Pues el trabajo lo sacas tú en cuestión de papelería, pues el demás trabajo también lo sacan los escritos, claro, pero básicamente eres tú y el escrito, o sea, eres una pieza clave e importante cuando no hay residente, porque si no está el interno, ¿quién hace las cosas? Eso es cierto. Oye, hermano, y cuéntanos sobre tu primer día en el internado. ¿Cómo te sentiste? ¿Nervioso, asustado, preparado? ¿O cómo te sentiste en tu primer día como interno? Pues fue una serie de muchas cosas. Antes que nada, pues el primer día fue un curso de inducción. Ahí sí, pues no tenía como que ese miedo porque sabía que era un curso de inducción, prácticamente no iba a entrar de lleno a hacer el internado como tal. Entonces, al principio, pues el curso duró una semana, nos explicaron pues el hospital, las áreas, los departamentos, este, los procedimientos que debemos de realizar y cómo realizarlos en términos generales. Ya después, contando el primer día como día de servicio ya oficial, Ujú. pues sí fue de miedo, pero por que nunca había practicado nada de esas cuestiones, vaya. O sea, hemos ido a clínicas, pero ahí es ya directamente estar con el paciente. O sea, durante el semestre tú vas a hacer tus entrevistas a pacientes, pero
es como que muy superficial. Y aquí es ya lo que va a estar en un expediente clínico de la institución. O sea, es más que nada ese miedo por no saber hacer algo. Claro que lo vas aprendiendo con la marcha, pero pues es eso. El primer día fue eso de miedo de, ¿y si no puedo hacer esto? ¿Qué podría hacer? ¿Qué me va a pasar? O, son esas cuestiones. Y te lo En mi caso, pregunto pues, porque, perdón, y te lo pregunto porque en podcasts anteriores, como que tal vez como tú dices, pues el primer día como en el internado, pues sí es todo inducción, ¿no? Pero como el primer día como tal, las podcasts anteriores como que lo tienen muy marcado porque a algunos les tocó ese mismo día guardia y a otros les tocó, no tengo, independientemente de que hayan tenido guardia, les tocó rotar por urgencias, entonces pues, sí estaba pesado, ¿no? Entonces, cuéntanos tu primer día, ¿sí lo sentiste pesado o qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el primer día? Cuéntanos. bueno, mi primer día, pues yo inicié en el servicio de medicina interna. Pues medicina interna se podría decir que es un servicio relativamente tranquilo, dependiendo, te repito, el hospital. Lo que yo te digo es de mi experiencia. En medicina interna podría decir que es relativamente tranquilo. ¿Por qué? Porque son pacientes que están internados, vaya. O sea, no es algo que te va a llegar de manera urgente y lo tienes que atender a la de ya. Son pacientes graves, sí, y esa es la preocupación más que nada. O sea, ese es el estrés que puedes vivir en tu primer día de guardia o tu primer día de servicio, porque por el servicio de medicina interna, pues los pacientes se pueden complicar muy rápido y pues siendo tu primer día no sabes mucho cómo actuar, ¿sí? Es esa cuestión, o al menos lo que a mí me pasó o experimenté. Ese es nada más el cómo hacer las cosas más rápidas de manera hábil. Fue lo que más me preocupó en mi primer día, no poder hacerlo de manera correcta. Oye, ¿te Pero sí fue costó? algo, Ajá. Sí, sí, dime. no me costó, me fui adaptando. Sí cuesta un poco, pero es más la adaptación porque mucho conocimiento uno lo tiene, solo que el miedo de estar ahí ya directamente te hace que te nubles un poco. Pero pues uno sabe las cosas, las estudió y si no las sabe, pues puede repasar, preguntar y demás. Tienes mucha compañía, puedes preguntar y no hay problema. Entonces, pero más que estar espantado, pues un poco por los procedimientos, pero siempre seguro de lo que vas a hacer. Oye, pero te costó, no me refiero a eso, ¿te costó, por ejemplo, aprenderte lo de cómo funciona lo de las guardias? Porque veo que hay guardias ABC, ABCD. ¿Te costó aprender cómo funciona ese sistema de guardias? No, en realidad es muy fácil. Se ve Sí. difícil así. Bueno, a mí me pasó cuando era estudiante, preguntaba y preguntaba cuando ya estaba a punto de asistir. Pero me decían que la guardia, pero no entendía. Pero ya estando ahí, la verdad es que es muy fácil, porque cada número es un día. O sea, el A puede ser Sí. lunes, B martes y así. Es un día nada más. O sea, nada más que lo catalogan como, con letra. Pero no es difícil aprenderse esos roles, la verdad. ¿Y tus No, es muy guardias fácil. cómo eran tus guardias? ¿ABC o ABCD? ¿Qué eran tus guardias? ABCD, ABC. sí, de hecho no hay ningún hospital que te deje guardias ABC. Hay una norma, no recuerdo ahorita el número, pero hay una norma para los internos y para el servicio social, en los cuales, pues describen tus obligaciones, los procedimientos que tienes que realizar y también tus derechos, y dentro de los cuales, pues no puedes hacer guardias repetidas o las guardias ya están establecidas como ABCD, pues. Entonces, Ok. pues así eran mis guardias en mi hospital. Eso no lo sabía. Eso sí no lo Sí, sabía. sí hay Pero una norma. qué bueno que Evita me los dices. castigos. Qué bueno que me Que, dices pero porque así puedo leer cuáles son mis derechos, ¿no? Y saber, y que no se pasen de lanza, ¿no? Con las sí, guardias, ¿no? claro, pero tampoco uno se va a poner a pelear, ¿no? Pero siempre y Obvio. cuando uno haga su servicio bien, no va a tener problemas. Eso sí, no te pueden dejar guardado, claro, pero pues ya cada hospital es diferente. Pero bueno, esas son Bueno, otras cuestiones. bueno, que al final de cuentas, si la riegas en algo, pues sí te van a dejar guardado aunque sea un día, ¿no? Si la regaste muy Sí, feo. sí, claro.
claro, pues, te servirá de experiencia. Oye, ¿te tocó llegar a que te guarden un día por algo? La verdad, no, nunca me tocó que me guardaran, ¿O algún compañero tuyo? sí, uno que otro sí lo guardaron, pero es que te diré, depende de los adscritos y directivos que tengas. La verdad es que, pues en mi hospital eran muy accesibles, o sea, si te equivocabas, depende pues el error que cometiste. Y pues te llamaban la atención y sí, pero no llegaban al extremo de castigarte en mi hospital, por la Ok. cuestión de pues el directivo que pues era más tolerante pues. Pero sí te llegan a castigar, pero en mi caso no me castigaron ni alguno de mis compañeros, una que otra vez sí los llegaron a castigar. Ok. Pero las guardias de castigo las puedes llevar relativamente tranquilas porque pues hay un interno de guardia del servicio responsable. Entonces puedes hablar bien con el interno y te puede dejar descansar un rato, porque pues es muy pesado estar 48 horas. Eso sí. Oye, Sí. hermano, y en cuestión ahorita que hablaste de lo del papeleo, que era más papeleo, ¿cómo te fue con eso? ¿Te costó hacer todo lo que es la cuestión del papeleo, las solicitudes, todo eso? Me costó un poco para adaptarme al formato, más que nada. O sea, Ajá. los formatos institucionales y pues tienen una serie de requisitos. Los laboratorios pues, son fáciles de realizar. Lo que sí es un poco de cuidado son los recetarios, claro. Ahí sí tienes que tener mucho cuidado porque en las farmacias de cada hospital pues son muy exigentes con la manera de redactar tus recetas. No te puedes andar equivocando, no puede haber rayones, saber qué medicamentos salen con qué receta, cuántos puedes sacar. Eso es lo que más te cuesta, o al menos a mí me costó más y a la gran mayoría también nos costó más, porque no tenemos ese conocimiento de con esta receta salen tantos medicamentos y cosas así. Eso fue lo que más me costó y notas. Las notas, Eso. porque básicamente uno nunca sabe hacer una nota de evolución, o sea, son esas cosas que te cuestan un poco porque cada escrito te pide ciertos requisitos que tú redactes en tus notas. Entonces es como que al principio te van a salir mal tus notas o quizá te falta alguna cosa de redacción, pero te van llevando de la mano los escritos y ya, conforme pasa el tiempo, quizá las primeras 3 semanas y ya te adaptaste muy bien a la papelería de notas, ingresos y recetas. Te entrenan bien para que les hagas todo el papeleo. Sí, porque pues básicamente no puedes estar gastando recursos. Oye, y eso de las notas y todo eso, ¿ustedes los hacían a máquina o igual a computadora? Pues si el hospital tiene máquinas, cuestión de computadora, perdón, las haces en tu computadora. Depende de la Ok. disponibilidad, pero una máquina definitivamente es de mucha ayuda, la verdad. Mucha ayuda porque la puedes transportar a cualquier lado, incluso puedes irte a la cama de tu paciente, en caso de pacientes internados de nuevos ingresos, y haces tu redacción clínica directamente ahí. Porque lo que yo hacía en mi caso, pues llevaba un formato y después lo transcribía en computadora, entonces es más tiempo, pero una máquina sí te ayuda bastante. Entonces yo utilicé las dos conforme tenía la disponibilidad de usarlas, claro, pero una máquina de escribir sí te ayuda bastante. Wow. A ver, es que a mí me contaron que cuando la regabas horrible con la historia clínica, te la rompían y te la hacían que la repitieras, pero a máquina de escribir. O sea, como que ese era el castigo, ¿no? De que la repitieras a máquina de escribir. Entonces, por eso te Las, preguntaba. Sí, no, sí, no, la sí, sí. verdad, te digo, esas son cuestiones de cada hospital y de cada adscrito que te castiga a su manera. No es un hecho de que todos te van a hacer así o que te van a romper las notas. Uy. No, la verdad, en mi caso nunca jamás pasó eso. Nunca que nos rompieran las notas o que nos hicieran así de feo, la verdad es que no. Eso no Sí, nos pasó. sí. Y pues, quieras o no, pues la máquina de escribir te equivocas en una palabra y tienes que volver a repetir todo. Entonces, pues, por eso es que lo tomaban como castigo, ¿no? Por lo que me contaban. Pero bueno, usaste las dos Puede que ser, pero pues, depende de cada. usaste Sí, las dos. pero fue más que nada por la facilidad de los recursos.
sí, Bueno, oye, ¿y tú nunca tuviste problemas con la impresora? una impresora. Ah, Sí, pues a veces sí, siempre fallan las impresoras, no hay tinta, no hay hojas. Pero pues ya siempre, son cuestiones de la administración del hospital, que no son siempre, siempre. de Es nuestro que interés. me han contado de que cuando tienes muchos, muchos pacientes tienes que hacer muchas cosas y ya terminaste todo, ¿no? De escribir la computadora y ya lo tienes que imprimir, se te traba la impresora, ya no funciona. Entonces se te quedan ahí los pendientes de que tienes que imprimirlos y vienen más pacientes y me han contado de que es todo un caos, ¿no? Que a veces la impresora como que te tiene odio, ¿no? Entonces se me hizo muy chistoso por esa parte. Pero pues quería saber si en tu Puede caso ser, también, sí, ya. si en tu... Sí, sí me pasó. Sí, pues como todo aparato puede fallar, ¿no? Pero pues ahora sí es cuestión sugestionable de la suerte que tiene cada quien. O te puede pasar, te va a pasar en cualquier momento, algo te va a fallar en un momento de estrés que sientes que tienes mucho trabajo acumulado y estás haciendo las cosas muy a deprisa, sientes que todo te está saliendo mal y va una impresora y te termina de hacer mal el día. El Pero día. no, no es la única impresora que tienes en tu Mipera. O sea, hay más impresoras en cada área del hospital, en urgencias, en los consultorios. Ya puedes buscar opciones de impresión o bien llevar tu impresora, claro, si la tienes, que sería Obvio, lo ideal. compras tu impresora. Sí, Ese es otro consejo, ¿no? Compras tu impresora. sí, Oye, y eh, una impresora chiquita, barata. una chiquitita, sí, claro. Oye, y ahorita que estamos hablando de los papeleros, cuéntanos sobre la historia clínica, porque quieras o no, como cuando somos estudiantes, pues hacemos nuestra historia clínica, pero pues nada que ver a que hagas ya una por tu propia cuenta, es decir, que vayas tú con el paciente, lo explores, hagas todo eso, ¿no? Y que tengas la responsabilidad de que si sale mal esa historia clínica, pues te van a ir a regañar a ti, ¿no? Como estudiante, pues no, no, te corrigen y ya lo vuelves a hacer y no hay problema, pero aquí ya estás en el internado, ya tienes como una responsabilidad, ¿no? De hacer esas cosas bien, ¿no? ¿A ti te costó mucho hacer la historia clínica? ¿Te costó? Pues más que costarme, no tanto, porque la verdad, pues ya como tú sabes, llevamos clínicas en el semestre y pues practicas, claro que no se comparan, pero es más adaptarte, porque vas aprendiendo qué tienes que investigar. Y bueno, es que en mi caso, por ejemplo, pues ya tenía un formato más o menos y en esa cuestión creo yo que sí me preparé. Llevé mi formato y claro, me faltaron una que otra cosita, pero la verdad es que no me costó tanto, porque pues ya había practicado mucho eso de las historias clínicas. Pero sí, son pequeños datitos que siempre te van a ver de que te faltó esto, debiste interrogar más esto, o cosas así. O sea, un dato que tú lo preguntas y lo pones así muy general, pero el escrito te dirá, y tienes que describir esto que tú estás poniendo aquí, o sea, investigar algo cómo y cómo fue evolucionando, cómo se manejó y cosas así. Ok. Estas cuestiones son las que te cuestan más, que tienes que investigar cada síntoma, cada cosa que te describe el paciente, pequeños datos que te puedes omitir quizá en una historia clínica, pero te tienes que adaptar. Puedes hacer un formato si ya sabes que vas a ir a un hospital a hacer historias clínicas todos los días, pues irte preparando, buscar formatos, ver qué debes de preguntar, qué interrogar y nada, pues esa es la cuestión más que nada. No es algo difícil, es adaptarse a preguntar de manera directa, ¿sí? Dirigir tu interrogatorio a la sintomatología y caso del paciente. Ok. Oye, y cuando rotaste por medicina interna, cuéntanos a grosso modo o de manera general, eh, ¿cómo es un día en el internado? O sea, ¿cómo es tu rutina? ¿Qué es lo que haces el primero? O sea, llegando. O sea, cuéntanos cómo es un día en el internado, cuéntanos. Bueno, en mi hospital, ¿cómo era? Entrábamos a las 7 de la mañana, eso Ujú. sí, puntualidad extrema en todos lados. Y no solo en el hospital, claro, de manera general tiene que ser, pero en el hospital tienes que ser muy puntual.
porque te pueden contar como retardo. Entonces, un día en tu internado involucra puntualidad. Llegas y ¿qué vas a hacer? Ver cuántos pacientes ingresaron en la guardia previa, dependiendo del servicio en que estés. En mi caso, medicina interna. Ves qué pacientes ingresaron, te sientas con los demás compañeros del servicio, con el adscrito en turno, y pues van analizando los ingresos. Y ya pues el adscrito te va preguntando. Esa es la primera hora, por así decirlo, de la mañana, de analizar los ingresos y una que otra pregunta general de tu paciente, al de guardia. Siempre le van a preguntar al de guardia, porque es el que ingresa a sus pacientes. Entonces, ya después de tu ingreso y presentación de casos, pues Ese ya es el vas pase de a ver. visitas, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, No, pero eso es lo del pase de visitas, ¿no? nosotros lo hacíamos, es que nos hacen la presentación del caso con cada paciente conforme van pasando. Nosotros presentábamos todos los casos en un momento, en una hora, nos sentábamos y presentábamos todos los casos Ah, y ok. ya íbamos a con cada paciente ya presentado, porque pues como que no le gustaba los adscritos, ya depende de cada quien que estés ahí presentando al paciente, pues ya enfrente del paciente, ¿no? Porque puedes No. omitir algunas cosas o no omitirlas ya estando frente al paciente, quizá porque no quieras que escuche algo, esas cuestiones pues pueden ser. Puedes desenvolverte más estando ya con tus adscritos, tu grupo de trabajo. Ya vas con el paciente y ya analizan más las cosas, ya sabiendo qué tiene, ya van dirigidos a buscar, a interrogar. Pero esa era nuestra rutina en nuestro caso. Y ya íbamos al pase de visita, perdón. Ujú. Ya cada paciente, nosotros teníamos 25 camas, entonces teníamos 25 pacientes, siempre va a estar lleno. Entonces, era el pase de visita, ir con cada uno de los pacientes. Ya los que son de ingreso sí son los pesados porque ahí es donde te preguntan más. Ya los que están de estancia prolongada, pues ahí los vas llevando. Pero pues, eso es un día en el internado en la mañana. Ah, Ya terminabas tu pase de cita, pues te ponías a hacer las notas de devolución de todos los pacientes que vieron. Nos repartíamos los pacientes y hacíamos nuestra nota de devolución y ya nos firmaban. Ya a las 2 terminábamos, 2, porque a las 2 es el turno que entrega el escrito de la mañana. El primer turno lo entrega y pues ahí termina tu servicio de la mañana. Y ya pues tienes que esperar hasta que venga tu otro escrito, dependiendo en el servicio en el que estés, repito. Si estás en urgencias no vas a estar esperando todo el tiempo, vas a estar movido. ujú. Pero aquí en medicina interna pues esperabas a que llegara el otro escrito y fue otro pase de visita. Entonces, Ajá. así es. Pero pues ya ibas más orientado, ya ibas más así capacitado. Y ese era un día en el internado en medicina interna en mi caso. Ujú. Ya si no estabas de guardia, pues a las 4 te ibas, si terminabas tu pendiente, o a las 6 ya podías ir sin problema. Así era el día a día. Ya de guardia, pues te quedas. Ya, ahora sí, te quedas todo el día. Y a Hasta darle en la noche. el día siguiente, hasta las 6. Día, noche, hasta el otro día a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, no era a las 3, ahora a las 6. El horario oficial es a las 4, me parece. Pero tienes como límite de salir a las 6 de la tarde. Como límite. Ah, ok. ¿Sí? Ok, ok. Pero, pero así, ese es un día general en medicina interna. O en Oye, cualquier servicio, la mayoría va a ser pase, notas, evolución, y ya. oye, y Ujú. una pregunta. Este, cuando hacías ¿cómo se llama? Los pases de visita o la presentación de los pacientes, ¿qué es lo más difícil que te preguntaban así con el doctor que te preguntaba? O sea, ¿qué es lo más difícil de ahí? O sea, que no te supieras algo y que te regañaran. ¿O qué es lo más difícil Mm, de eso? Lo más difícil, pues, es que es cuestión de maña. O sea, porque hay quienes van y quieren aprenderse a todos los pacientes de memoria y así no vas a poder, a menos que tengas una buena retentiva, pero eso es lo difícil, debes de llevar tu apunte de los datos muy relevantes de tu paciente. Lo que más me costó o nos puede costar, pues es aprenderse bien los exámenes de laboratorio que tuvo tu paciente. Te preguntan de repente, ¿y cómo tuvo de esto? Y puede que se te olvide porque estás hablando de otra cosa en cuestión del paciente, de su evolución, y te dice, ¿pero cuánto tuvo de esto? Y
y antes, hace una semana, ¿cuánto tuvo? Hace unos días, cómo fue cambiando? Y son cosas que te preguntan en ese momento que te quedas así de, si no te acuerdas, pues, ¿qué te quedas? Te trabas, pues. Pero, pero nada, siempre llevar una nota con todos los datos del paciente y con eso no vas a tener problema. Pero te digo, es cuestión de cada escrito, la cuestión de exigencia que tenga cada escrito es como te va a estar preguntando frente a los pacientes, porque sí, había escritos que te decían, ¿y qué tiene tu paciente? ¿Y qué le harías tú? ¿Cómo lo vas a hacer? A ver, dile a tu paciente cómo lo vas a tratar. Cosas así, pero para que andes, pues al 100 al tiro, vivo en lo que estás haciendo. Ok, Pero pues esas cosas básicas de lo que puedes olvidar del expediente clínico. ok, entonces importante aprenderse los resultados del laboratorio y pues la evolución, ¿no? Que ha llevado el paciente en el transcurso de la guardia, ¿no? Exactamente. Ok. Sí. Oye, hermano, y para el internado recomiendas, porque luego he visto que hay libritos de bolsillo, Ujú. así de para sobrevivir al internado, así lo catalogan. Entonces, ¿tú recomiendas algún libro o algún librito del bolsillo, así como lo llaman, para el internado? Sí, está el MIP, sí se llama MIP. Me parece que ya salió la tercera edición, MIP 3. Yo tuve el MIP 2. Es muy bueno, es muy práctico ese libro porque está enfocado a nuestro contexto mexicano. Entonces es muy bueno porque son temas específicos para un médico interno de pregrado. Te trae muchas patologías por todas las áreas que vas a rotar. eh, Selecta las patologías y lo que debes de saber, te trae muchos valores de laboratorio, procedimientos, colocación de sondas, y nasogástricas, orogástricas, muchos procedimientos de manera práctica y rápida. Si no lo sabes, lo puedes consultar muy rápido. O sea, al menos a mí sí me sirvió mucho ese libro, el MIP. Ahorita está el MIP 3, es mejor. Otros libros que no son tanto de bolsillo, pero sí son buenos, es el Harrison, la versión pequeña, un libro pequeñito que hay. El manual está muy bueno. Ese es para cuando haces tus ingresos, tienes que leer tu patología. El Ok. Harrison manualcito es el ideal, porque el MIP no te va a traer mucho para que tú puedas desenvolverte explicando una patología. Te trae lo básico, pero no para que tú la puedas exponer básicamente. Ok. El manual de Harrison es muy bueno. Yo recomendaría esos dos. Y por último, ¿cuál? El de urgencias, el de Manuel Subirán. Manual de urgencias se llama, del Instituto de Nutrición. Ese es muy bueno. Ok, entonces esas tres literaturas para que estés como tú dices, ¿no? Al tiro, ¿no? Con, con lo del Sí, internado. la verdad es que Oye, ahorita, ¿qué rotaciones hay en tu hospital? O sea, ¿qué áreas hay en tu ¿qué, hospital? perdón? ¿Qué ¿A qué tipo? O sea, áreas? En el ajá, ¿qué hospital, área? Sí, sí, porque dijiste, pues hay está medicina medicina interna interna, y aparte, ¿cuáles hay más? está medicina interna, ginecología, cirugía, traumatología y pediatría y urgencias. Son 6 áreas. ¿Cuál es la área más pesada que te ha tocado estar? Eh, Más pesada, urgencias, siempre va a estar pesado y la toco. La toco. La toco son las áreas más pesadas. La verdad es que sí. Eh, Medicina interna es difícil cuando son urgencias en el momento, pero como servicio constante y pesado, la toco y urgencias, porque ahí no deja de haber pacientes. Entonces, sí, son los servicios más pesados que hay. Ok. En cuestión de que tienes que hacer las cosas rápidas, pero si dices a pesados, pues también está cirugía. Cirugía es mucho, mucho trabajo lo que hay que hacer. O quizá un procedimiento que dure demasiadas horas y tengas que estar ahí, pues eso se puede volver pesado. En trauma, pues que tienes que hacer fuerza, cargar extremidad, quizá hacer fuerza, pues es cansado, es pesado esa parte. Esos son los servicios que más van a costar. Ok. Oye, ¿y en cuál servicio tuviste? O ya cuéntame de manera general, eh, ¿cómo estuvo tu guardia, tu peor guardia?
Mi peor guardia. Sí, sí, tu peor guardia. Mi peor guardia fue en la Toco. Y la tocó, Porque cuéntanos de ese día, cuéntanos de ese día. A ver, siempre hay algo. en términos en general, bueno, fue mi peor día porque ese día hubo pacientes, demasiado paciente. Nuestro hospital, el área de Toco era pequeña, el área como tal. Solo teníamos seis camas, Ujú. seis camas para pacientes que van ingresando, ya otras seis para las que ya están en recuperación. Pero bueno, teníamos seis camas ese día, la verdad, estaba de posguardia. Y llegaban demasiados pacientes y era parto, llegaba otra y directo, otra que se complicaron. Son cuestiones muy movidas, fueron cuestiones muy movidas, pacientes preeclámpticas, este, una cesárea por allá, un parto por acá a punto de salir mientras nosotros estamos en cesárea y pues me tuve que salir yo, estaba como primer ayudante y pues me salí al parto y, y pues esa fue pues para mí lo pesado porque es de que tienes que hacer las cosas demasiado rápidas en ese momento ¿Tú y bien saliste, hechas porque ahora sí que, ajá, tú dime, atendiste ese perdón. parto? ¿Tú atendiste ese parto? Sí, ¿Tú sí, solito? sí, o sea, como tal yo solo, pero pues claro, está el pediatra y las Ah, ok. enfermeras que te auxilian. Me refiero a yo Ok. solito porque, como te digo, no teníamos residentes. Claro que no era mi primer parto, por eso también me dejaron. Y por la cuestión de que la escrita estaba en una área y si se salía ella no había quien se pudiese quedar. O sea, y pues yo lo atendí porque las condiciones de la paciente eran favorables, era un parto normal sin pronóstico de complicación. Entonces, pues lo atendí rápido, ya la paciente venía completa. Pues fue rápido. Sí te pones un poco nervioso porque es la habilidad que tienes, debes de tener en ese momento. Lo rápido que tienes que hacerlo, pues. Pero pues en mi caso yo ya tenía cierto grado de práctica y pues ese día fue pesado. Ya terminé saliendo hasta las 10 de la noche de posguardia. Entonces, Ah, de posguardia llegar, todavía. llegar a dormir, bueno, a cenar y dormir y al día siguiente pararse a las 5 de la mañana para las 7 punto estar en el hospital. Eso es pesado. Dios, no me lo imagino. Caíste Sí, rendido. sí, y eso es que mi hospital es pequeño, ahora imagínate un hospital de tercer nivel, los trabajos son más exigentes, más pacientes, entonces sales Más más tarde. trabajo, sí. Wow. Oye, entonces la Toco fue tu día, tu peor guardia, ¿no? Tu peor guardia. La Toco, Mi ¿no? peor guardia y podría decirse que mi peor servicio. La verdad no me gustó mucho la Toco, pero pues eso ya es cuestión personal, pero la Toco sí es exigente. Hay quienes sí les gusta, pero sí es exigente la Toco, Ok, entonces descartas estudiar la especialidad de gineco y obstetricia. definitivamente. Sí, ¿Y qué no, especialidad? ¿Cuál no me veo especialidad te eso. enamoró? Medicina interna y pediatría. Y pediatría. Pediatría y medicina interna, sí, las dos. Yo desde siempre he querido medicina interna, pero la que más me reafirmé que me gustaba medicina interna y pues me gustó también pediatría en el momento en el que estuve ahí. Son las dos especialidades que más me han marcado. Y si tienes que elegir una, ¿cuál elegirías? Medicina interna. Medicina interna. Medicina interna es impresionante. Porque por Es los casos, ¿no? Me mucho, imagino. mucho interés, mucho investigación. Son casos muy interesantes y a mi punto de vista personal, el internista pues siento que es el que bebe demasiado más cosas y es el que le piden el auxilio. Pásalo con el internista, que lo valore el internista. Esas son cuestiones pequeñas y quizá raras, pero para mí eso es lo que me llama la atención. O sea, siento que el papel de un internista es muy importante. No demeritas las demás especialidades, claro, eso no se hace. Pero para mí y por mi gusto, medicina interna es por eso que me llama la atención, por que puede abarcar muchas áreas a la vez.
Ok. Oye, y ahorita que hablaste porque hay casos más interesantes ahí en medicina interna, ¿cuál fue el caso que viste o más raro? Ya ni sería más raro, sino el más interesante que te tocó ahí ver en el internado. Pues la verdad es que no me tocaron casos raros, así únicos de reporte. La verdad es que no. Llegaban casos interesantes, sí, pero así un caso raro, 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 no. Lo que sí podría considerarse raro, pues son el lupus. El lupus casi no lo veíamos mucho en mi hospital y sí era como que algo raro, raro entre comillas, porque no llegaba muy seguido y eran como que las cuestiones que analizabas más. Porque lo demás es muy común, insuficiencia renal, eso abunda, insuficiencia cardíaca, infartos agudos al miocardio, enfermedades pulmonares, pacientes en diálisis, eso abunda. Pero pues, el lupus para mí creo que fue lo más raro El que me lupus. llegó en el hospital. Ok, Ujú. pero por ejemplo, ya déjate lo Y, raro. no, también un caso, Ajá. Sí, sí, dime. ajá, perdón, un caso también que me llegó así medio raro, o que investigamos mucho, fue un paciente de 16 años con problemas hematológicos. Entonces, bueno, más que hematológicos, tenía un linfoma. Entonces, no se pensó nunca en eso y sí se hicieron varios estudios hasta que al final se llegó a su diagnóstico. Entonces, fue como de un reto diagnóstico en ese momento, esos casos. Ok. Pero bueno, o sea, bueno, lo más interesante fue el lupus, bueno, por lo mismo de que no se veía mucho, el lupus y el linfoma ese que dijiste, ¿no? De Mato. Ujú, Ok. sí, Sí, pues que como luego como son hospitales de segundo nivel, pues generalmente los casos, por así decirlo, extraños, como que los ves más en los de tercer nivel, ¿no? Porque es un manejo más sí, avanzado. porque Oye, cuéntame otro asunto. Cuéntame otro asunto que me da curiosidad. Se ha hablado de la famosa LP en los hospitales. Entonces, cuéntanos sobre eso. Te da risa. es Cuéntanos que sobre eso, eso. mm, mira, esas son cuestiones ya a la preparación, pero es que es un, podría decirse que es un mito y sí O sea, no existe, hay. claro que sí. Ah, ok, Sí ok. hay, Yo dije, pero ya oh, no. depende de cada, no, depende de cada persona. O sea, eso es realmente, ¿cómo te diré? No es algo que va a existir en todos los lugares así de lleno, que entras y te vas a desordenar en esas cuestiones. Pero así que es cuestión personal de cada uno, qué actitud lleve o qué intenciones lleve, pero de que puede haber ciertos casos de romances, pues sí, pero pues ya depende de cada persona, cómo quiera desenvolverse y si quiere crearse esa fama en un hospital, que la verdad en un hospital todo se sabe y no te Eso ayuda sí. mucho, la verdad, no te ayuda mucho estar haciendo ese tipo de cosas. Pero pues puede pasar ciertas cosas, la verdad que sí pasan, pero no es como que entres a un hospital y directamente puro LP, no, no es así, Sí, sí, no, se no es así, la verdad. estigmatiza mucho eso. Sí, no, la verdad es que no, o sea, uno va, si va concentrado, va a lo que vaya, directamente. No es de que vas y vas a andar enamorando internas o adscritas o enfermeras. La verdad es que no. Te digo, ya depende de cada persona. Yo no fui con esas intenciones, así que pues te podría decir que yo no viví la vida extravagante del internado. La vida extravagante. Pero sí, o sea, como todo. Pero, pero Ok. nada más váyanse enfocados. Ya, no piensen en eso. Ustedes concéntrense. Eso va después. Eso pasa Eso va cuando tiene después. que pasar. Como que, no, hombre, no, mucha mala fama. Ok, hermano. Oye, y entonces, del 1 al 10, y a resumidas cuentas, ¿te gustó tu experiencia en el internado? ¿Lo volverías a repetir?
Cuéntanos. Me gustó, sí, lo volvería a repetir, definitivamente no. Uno siempre dice, bueno, cuando yo era estudiante, los doctores nos decían que el internado es el mejor año de tu vida. Cuando estás en el internado, tú no piensas que es el mejor año de tu vida, la verdad. Uno está estresado, a veces chocado. En ocasiones, uno quiere tirar la toalla. Son momentos, a todo mundo le va a pasar eso, pero hay que ser fuerte, es momentáneo y es parte de tu preparación. Pero sí fue mi mejor año, pero yo lo reconocí ya casi al final. Te pones a pensar en, pues en tu compañía, en tus servicios, lo que aprendiste, los procedimientos que realizaste, y al final de cuentas te llevas un buen aprendizaje y dices, no, pues es que sí fue un buen año, aprendí demasiado, a pesar de todo ese estrés, todo ese trabajo, toda esa carga, todas las noches de desvelo. Digo, en su momento no lo piensas así, pero sí es un buen año, la verdad. Que no se repite, que no quiero repetirlo definitivamente, pero la verdad sí es un muy buen año de internado. Aprendes demasiado y te sirve mucho para tu servicio. La verdad es que agarras mucha práctica. Una práctica que siento que no agarras por más clínicas de semestre que lleves. O sea, tu internado es una pieza muy clave. Agarras muchas técnicas, te repito, y maneras de hacer las cosas, los procedimientos, maneras de intervenir a tus pacientes, cómo interrogar, qué investigar. Son esas cosas que te llenan de tu internado. Y sí, fue un buen año, la verdad, pero no lo repetiría. Ok, bueno, está bien. Cada quien le gustó su internado de distinta forma. Y bueno, hay quienes sí les gustaría repetir el internado y quienes no, no. Pero bueno, es válido. Es Sí, válido. sí, son cuestiones bien personales, pero sí. Sí, es un buen año, definitivamente sí es un buen año. Hay que Pero aprovecharlo al máximo. te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo de platicarnos un poquito sobre tu internado, abrirte un espacio para expresarnos tu experiencia y bueno, no queda más que agradecerte y pues seguir echándole ganas ahorita a lo que es tu servicio social y bueno, por mi parte yo seguirle echando ganas al semestre. Entonces, muchísimas gracias, hermano. No me queda más que decir eso. Ok. Nuevamente, muchas gracias a ti por la invitación y pues espero que los pequeños datos que proporcioné y que han proporcionado en los otros podcasts les sirvan y puedan sacar provecho quizá para prepararse para su futuro internado y nada, no teman porque todo es un proceso de preparación para su vida profesional y todo vale la pena cada día de estudio, de guardias, de servicio, de todo lo que hagas, siempre hay que hacerlo con toda la disponibilidad, tratando de dar lo mejor, porque el beneficio va a ser para los pacientes. Y pues es eso nuestro objetivo, entonces estudien, prepárense, y todo tendrá una buena recompensa al final. Pues muchas gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, y nos vemos el próximo podcast. Chao.